Espero se encuentren bien. Pues estamos muy emocionados de continuar en esta tercera temporada donde Dios nos ha permitido poder continuar y estar en un estudio más. Y pues vamos a empezar orando. Dios, pues muchas gracias por ese tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Te pido, Padre, por favor, para que seas tú el que guíes este estudio, que hables a los corazones de las chicas, Señor, y pues que tu palabra se cumpla, Señor, en las vidas de de todas las personas que van a escuchar este estudio. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a ver un estudio bastante increíble. Es la vida de un hombre por el cual que por su trabajo, por la cuestión a lo que se dedica, pues ha sido menospreciado, lo han hecho a un lado, ¿no? Y más que nada por estas cuestiones tal vez un poco egoístas, egocéntricas, que llevó tal vez a esta persona a tener un trabajo en el cual se beneficiaban pues tal vez de las demás personas y pues en consecuencia pues eso no le ayudaba en su relación con los demás y era menospreciado. Y más bien la pregunta que yo te quiero hacer, ¿qué consecuencias tú piensas que puede haber en la vida de una persona, hablando emocionalmente, en el cual eres una persona que es totalmente despreciada, ¿no? Despreciada por tal vez la nación en la que vive. O sea, a lo mejor no es despreciada por unas cuantas personas, sino en general. O sea, tú te has puesto a pensar realmente qué consecuencias puede traer eso a la vida de una persona a la cual la hacen menos, a la cual no la ignoran, pero sí es como por donde pasa, o así es como, uy, ahí viene esta persona, hay que alejarnos de ella, o tal vez le decían de cosas si se la encontraban en el camino, ¿no? Yo pienso que las consecuencias, o tal vez no era algo lindo lo que esa persona sentía, y yo creo que cualquier ser humano que viva en esa condición o en esa situación no ha de ser nada hermoso ni nada agradable, sino al contrario. Ha de ser algo muy triste, muy feo, en el cual llega un punto en el que yo no sé si él se cuestionó si realmente lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero bueno, vamos a conocer más acerca de la persona que te estoy comentando. Es una historia que se encuentra en la Biblia y vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, para que vayas a tu Biblia y abras en el Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas. Vamos a estudiar hoy el capítulo 19 del versículo 1 al versículo 10. Repito, es Lucas 19 del versículo 1 al versículo 10. Ok, pues vamos a ir leyendo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, y rico, ¿ok? Dice que Jesús iba entrando a la ciudad de Jericó, él iba llegando, y justo iba pasando por una ciudad, ¿no? Y dice que mientras Jesús iba pasando por esa ciudad, pues tú sabes que llega un punto en el que, pues Jesús, tú sabes, a través de los evangelios del Nuevo Testamento, cómo relatan que Jesús hacía muchos milagros, ¿no? Sanaba enfermos, multiplicaba panes, pescados, peces, ¿no? Para que comieran y así, entre otras cosas. Sus predicaciones eran muy poderosas. En el punto de que pues Jesús hablaba muy directo y muy, muy verdadero y pues sí le decía como sus verdades a los fariseos, ¿no? A los sacerdotes, a los escribas, que obviamente pues eso no le gustaba a ellos. Entonces Jesús era muy conocido por esta cuestión de la nación de Israel y yo me imagino, o sea, tal vez la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Jesús por donde iba, pues se le juntaban como multitudes, ¿no? Para conocerlo, para seguirle, yo creo que para pedirle pues toda clase de milagros, de sanaciones, o simplemente por escuchar, o simplemente por el hecho de pues, no más ir a ver, ¿no? Entonces yo creo que
en este punto Jesús sí se atraía como a muchas personas, multitudes, que lo seguían y que lo querían ver, que quería ver lo que Jesús hacía, y escuchar la forma en cómo él le enseñaba. Y bueno, ¿no? Entonces yo me imagino que en esta situación, cuando Jesús va entrando a Jericó y justo va pasando por esta ciudad, yo me imagino a muchas personas ahí alrededor de Jesús, caminando, siguiéndolo, estando ahí. Y dice que había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿ok? Si nosotros recordamos, recordamos que quien gobernaba en ese tiempo a Israel eran los romanos, era el imperio romano. Como bien sabes, Roma gobernaba no solamente a Israel, sino gobernaba varios países y pues bueno, ¿no? Entonces Roma era el que gobernaba ahí. Y entonces dice que para financiar su gran imperio mundial, o sea, está hablando, o sea, como de Roma, para que Roma financiara ese imperio que él tenía y que pues había conquistado varios países, los romanos cargaron como impuestos elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Y pues los judíos se oponían a estos impuestos porque pues para ellos el hecho de pagar impuestos pues servían para apoyar un gobierno secular y a sus dioses paganos. Entonces los judíos pues no están como muy encantados. En primera porque los impuestos que pedía Roma eran sumamente elevados, ¿no? O sea, eran impuestos que decías, wow. Bueno, nosotros también como nación en cierta forma sabemos qué son los impuestos, ¿no? Entonces ellos, pues los judíos consideraban que eran así excesivos los impuestos que pedía Roma. Y aparte, pues los judíos decían, o sea, aparte de que pide impuestos demasiado elevados, esos impuestos les ayudan o sea, estamos apoyando un gobierno secular, era lo que los judíos pensaban, ¿no? Un gobierno secular y a sus dioses paganos, porque recordemos que Roma, y digo hasta la fecha, pues es una nación pagana. ¿A qué me refiero pagana? Pues que creen, es idólatra, pues tienen muchos dioses. Entonces los judíos decían, no, o sea, nosotros solamente tenemos un dios y pues tenemos que apoyar con los impuestos a esa nación, ¿no? Aparte de que nos pide impuestos sumamente elevados, pues es una nación que es idólatra, ¿no? Que tiene muchos dioses. Pero aún así, a pesar de su inconformidad y a pesar de lo que ellos pensaban, pues aún así estaban obligados a pagar, ¿no? Entonces Roma solicita, obviamente los romanos no puedan como abarcar toda la parte de recaudar impuestos como tal los romanos. Entonces los romanos lo que solicitaban era que cobradores de impuestos, ¿no? O sea, personas que hicieran ese trabajo de cobrar los impuestos a los judíos. Pero como te repito, o sea, no eran romanos, ¿no? Porque pues, los romanos ocupaban otros cargos. Entonces, Roma decidió como personas mismas de Israel, judías, pues que trabajaran como cobradores de impuestos, ¿no? Que se encargaran de cobrar impuestos a los demás judíos para pues esos impuestos de dinero pues entregarlo a los romanos, ¿no? Entonces, pues los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares en Israel, ¿ok? Eran las personas impopulares, no populares, sino impopulares, o sea, las personas menos queridas de todo Israel, o sea, las personas menos deseadas. O sea, si alguien te querías encontrar, o más bien si alguien no te querías encontrar en la calle, en la tienda, si ibas al mercado, era un cobrador de impuestos, ¿no? O sea, era así como, un cobrador de impuestos, vete de aquí, vámonos de aquí, lo veían feo. Como te decía, pues yo creo que eran personas que, pues, hasta yo creo que les decían de cosas horribles, ¿no? Cuando se los encontraban. Entonces, bueno, ese era un punto, ¿no? Entonces los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares. Y pues a los judíos por nacimiento, ¿no? Judíos que nacían en Israel, judíos de verdad, que optaban trabajar para los romanos, se les consideraba traidores, ¿ok? Para la nación y para el pueblo judío. O sea, así como, o sea, tú siendo judío, te atreves a trabajar como con las personas enemigas, con la gente que nos está subyugando, con la gente que nos tiene así, o sea, eran literal traidores de la nación. Entonces, los cobradores de impuestos nacidos en judíos mismos, pues sí, o sea, que se dedicaban como a trabajar en eso,
sí los consideran como unas personas traidoras. Además de todo, era sabido por todos que pues los cobradores de impuestos pues también se enriquecían o se enriquecieron a expensas de sus compatriotas. O sea, sabemos que aparte de que trabajaban para los romanos, ellos también, pues, aparte de que les cobraban cosas elevadas a los judíos, o sea, a sus mismos compatriotas, pues de ahí mismo ellos tomaban dinero para enriquecerse, ¿no? O sea, prácticamente, aparte de todo, se les sumaba eso. Entonces, pues sí, se enriquecían a expensas de sus compatriotas, ¿no? Entonces, pues imagínate eso, también los judíos lo veían, pues por eso te decía que los cobradores de impuestos no eran de los favoritos de la nación Israel o de los judíos, ¿no? Entonces, pues no sorprende, por lo tanto, que las multitudes se sintieran como molestas, ¿no? Al ver a algún cobrador de impuestos ahí pasar al lado de ella o al lado de ellos. Entonces, pues Zaqueo era el jefe de los publicanos y ricos, ¿no? Entonces Zaqueo, regresando aquí al texto bíblico, Zaqueo era un personaje así, eran de esas personas que cobraban impuestos y que era judío y que trabajaba para Roma, y que pues él se dedicaba a cobrar impuestos a sus compatriotas y aparte pues a robarles, ¿no? De lo que les cobraba. Entonces, pues tú ponte, tú imagina la forma en cómo la gente trataba a Zaqueo, ¿no? Pues obviamente no lo creían, era tal vez una persona señalada, juzgada por sus acciones, por sus malas acciones, ¿no? O sea, el hecho de decir, tú te haces rico a expensas de nosotros, o yo qué sé, ¿no? O sea, a lo mejor no tenía muchos amigos, o tal vez los amigos que tenían eran igual de cobradores de impuestos, pero a lo mejor no tenía como una amistad tal vez honesta, ¿no? Pues yo creo que eso ha de ser difícil, yo creo que eso ha de ser una vida pues complicada para cualquiera que vive ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, ya sea por sus decisiones, sus malas decisiones, pues que lo llevó como a obrar de esa forma, pues la consecuencia de esas acciones era que pues, la gente no lo quería, ¿no? Ahora, sin embargo, yo no sé si, aquí la Biblia no lo dice, pero yo no sé si Zaqueo tenía una familia, una esposa, hijos, yo eso sí no lo sé, pero ponte a imaginar, o ponte a pensar qué hubiera pasado con su familia. Pues obviamente si a Zaqueo no lo querían, pues a su familia, pues yo creo que menos, ¿no? Entonces yo creo que sí sufría muy, muy fuerte, o ha de haber sufrido muy fuerte las consecuencias de esas decisiones que tomó él, ¿no? Para trabajar a Roma y pues en cierta forma pues robarle a su propio pueblo, ¿no? Saqueo. Y bueno, entonces regresemos al versículo 3. Y bueno, un paréntesis, yo creo que no se la estaba pasando nada bien Saqueo. Vamos al versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces Saqueo era súper bajito de estatura. No, la Biblia no dice cuánto medía, pero pues era una persona súper bajita. Entonces, imagínate, Jesús va pasando, entra Jericó y va pasando por esa ciudad. La gente, pues, multitudes, al saber que era Jesús, querían seguirlo, escuchar su voz, ver qué tipo de milagros hacía. Y pues solamente iban atrás de él, entonces había mucha multitud. Entonces Zaqueo, pues al ser bajito, pues no podía ver a Jesús, no podía ver cómo él pasaba o caminaba o escuchar, o a lo mejor él quería ver algún milagro o algo que Jesús hiciera, pero no podía. Por lo mismo de su estatura, ¿no? Y entonces dice la Biblia en el versículo 4, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí, ¿no? Entonces dice que corrió a un árbol sicómoro, ¿no? Para ver a Jesús. Pues yo creo que algo había despertado en él el hecho de saber de Jesús. Yo no sé, y la Biblia tampoco nos dice, si tal vez esa era la primera vez que Zaqueo veía a Jesús y a lo mejor era como, ¿por qué hay tanta gente? ¿Qué es a quién siguen? Y quiero ir a ver y quiero saber qué está pasando. O tal vez Zaqueo ya había tenido otra oportunidad de escuchar en algún momento a Jesús o ver algún milagro. O tal vez a lo mejor ya había habido a alguien que le haya contado a Zaqueo acerca de Jesús y cuando supo que Jesús estaba allí, pues quiso conocerlo y quiso verlo. Realmente no lo sé porque la Biblia no lo dice. Pero
hubo algo en Zaqueo que movió en su corazón para querer correr y ver a Jesús y realmente subir a ese árbol y realmente ver quién era Jesús, escuchar a Jesús, ver a Jesús. O sea, él no se conformó con decir, no puedo verlo, ¿no? O sea, yo voy y me subo a un árbol, yo voy. Yo creo que algo pasaba en la vida de Zaqueo que no lo tenía a gusto, algo que no lo tenía conforme con las decisiones que tal vez él estaba tomando y que no era feliz con lo que él estaba viviendo. Y yo a veces me pongo a pensar como en el punto que a veces también pasa lo mismo en nuestra vida. Hay algo que no estamos felices, ¿no? Con las decisiones que no hemos tomado. O inclusive antes de conocer a Jesús como nuestro Salvador, a Dios, pues había muchas situaciones en nuestra vida que no nos hacía sentir bien, que sabíamos que no estaban correctas, pero que tal vez no sabíamos cómo cambiarlas o cómo hacerlas a un lado y tal vez a lo mejor en algún momento de pensar ya no puedo más, ¿no? Yo no sé si a este punto Saqueo llegó en algún momento de su vida y decir ya no puedo más, no lo sé, pero lo que sí la Biblia dice es que él corrió delante y subió a un árbol, o sea, no se conformó con no ver a Jesús, sino dijo yo, o sea, no lo puedo ver, pero voy a correr y subirme a ese árbol y tengo que verlo, tengo que conocerlo. Y, y bueno, entonces vamos al versículo 5. Y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Wow, está increíble. Dice, y le vio. Dice, vuelvo a repetir el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, wow, eso está impresionante. Hay muchas cosas que sacar de este versículo, o sea, Jesús miró hacia arriba, o sea, Jesús sabía que había alguien allí, o sea, ¿por qué entre tanta multitud, por qué no vio hacia otro lado? O sea, ¿por qué justo vio hacia arriba donde estaba Zaqueo? Y le dijo, Zaqueo, desciende deprisa, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús sabía tal vez de la necesidad que había en el corazón de Zaqueo. Jesús sabía de la vida de Zaqueo. Jesús conocía el corazón de Zaqueo, Jesús conocía la mente de Zaqueo, Jesús sabía todo. Así como Jesús sabe todo de Zaqueo, así Jesús sabe todo de nosotros, ¿no? Conoce nuestro corazón, todo. Entonces yo creo que Jesús vio esa necesidad que Zaqueo tenía, ¿no? Ese anhelo tal vez que a lo mejor Zaqueo quería cambiar, no lo sé, te digo, la Biblia no lo dice, pero al ver las acciones, las actitudes que Zaqueo tenía, probablemente puede ser que esto haya pasado. Pero lo que más me impacta de Jesús es que él no ve tu condición, él no vio la condición de Zaqueo. Él no se asustó de saber que Zaqueo era un cobrador de impuestos, alguien que trabajaba para Roma, alguien que le robaba a los judíos. Jesús no hizo un juicio sobre Zaqueo. ¿A qué me refiero con juicio? Jesús no lo criticó, no juzgó a Zaqueo por sus acciones que estaban mal, ¿sabes? No lo hizo a un lado. Y a veces me pongo a pensar cuántas veces nosotros enjuiciamos a alguien por algo mal que hace, por un error, por un pecado, por algo que hace que decimos, no es posible que esta persona haga este tipo de cosas, ¿no? Ya sea algún familiar, un amigo, un vecino, algún conocido, alguien de la tele, no es un gobernante, el presidente. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a juzgar a la gente por sus acciones, sabes? Y creo yo que eso, el hacer juicio, puede ser que sea parte del orgullo, porque a veces te puedes creer mucho mejor que una persona al momento que dices, no es posible que esta persona haya actuado de esta manera, sin pensar que tú también eres una persona pecadora. Yo también soy una persona pecadora. Todos en esta vida somos imperfectos y a lo mejor me podrás decir, ay no, ya, pero yo no haría lo que esa persona hizo. Al final de cuentas, como lo hemos visto en estudios pasados, para Dios no hay escalas de pecados. Para Dios no hay pecados chiquitos ni pecados grandes. Para Dios no hay pecados de muerte y pecados veniales. Para Dios no hay nada. Para Dios es lo mismo mentir que asesinar. ¿Ok? Para Dios es lo mismo codiciar a una mujer, codiciar a un hombre, como si ya
tú hubieras acostado con él y hubieras adulterado o fornicado, ¿ok? O sea, para Dios no hay escalas de pecados. Y cuando tú y yo entendemos que somos pecadores igual que las demás personas y que Jesús murió por mis pecados y los pecados de los demás y que Jesús ya cubrió esa falta, entonces puedes entender y puedes dejar de juzgar a la gente, de criticarla y comportarnos más como Jesús se comportó cuando vio a Zaqueo. Entonces, pues Jesús no hizo de menos a Zaqueo, Jesús no lo juzgó, no lo vio feo, no dijo así como, oh, Zaqueo, guácala. No, jamás. Sino al contrario, le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Jesús nos vio nuestra maldad, vio nuestros pecados, ¿sabes? Y Él decidió buscarnos, Él decidió pararse delante de nosotros e ir a nuestro encuentro, ¿sabes? Él fue a buscarnos, Él fue a buscar sus ovejas perdidas. Él no vio nuestra maldad, él vio nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de salvación, así como Jesús vio esa necesidad en Zaqueo. Y dice el versículo 6, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso, ¿sabes? O sea, tú ponte a pensar en esa escena donde todo el mundo juzgaba a Zaqueo, donde nadie se hubiera atrevido a ir a comer a su casa por quién era, ¿no? Sin saber los otros judíos que eran igual de pecadores, igual que Zaqueo. O sea, a lo mejor Zaqueo robaba y era un traidor, pero los demás decían chismes, mentiras, criticar, juzgar, y es lo mismo. Era lo mismo, los colocaba en la misma posición que Zaqueo, en la misma escala de pecados que lo que hacía Zaqueo, ¿sabes? Pero Jesús no ve eso, ¿sabes? Jesús siendo Dios y que Él tenía el poder para juzgar a Zaqueo, no lo hizo. Y fue a su casa y imagínate la escena, ¿no? Donde Zaqueo tal vez no tenía como grandes amigos. Dice que gozoso descendió, o sea, él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, no feliz, no contento, no dice la Biblia feliz, no contento. Gozoso, y el gozo sobrepasa la felicidad. O sea, estaba mucho más que feliz, ¿sabes? El hecho de que el Señor se haya atrevido a mirar su vida. Yo no sé cómo te sientas tú en este momento de saber que Jesús, Dios, miró tu vida y decidió ir a tu casa. Decidió ir a la puerta de tu casa, de tu corazón, de tu vida, para entrar y morar ahí. Yo no sé cómo lo veas en este momento. Yo no sé si te dio gozo, o sea, más que felicidad. O sea, el gozo sobrepasa la felicidad. El hecho de saber que tu Dios mora dentro de ti, en tu vida. Zaqueo dice que descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice versículo 7, al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿no? Entonces toda la gente empezó a murmurar, ¿no? Empezó ahí como a decir que cómo era posible, pues que Jesús haya entrado a la casa de una persona súper pecadora. O sea, como, ¿cómo se le ocurre a Jesús ir con una persona así, no? O sea, el orgullo, ¿no? Al final de cuentas, sentirte mejor o más bueno que otra persona, siendo que somos todos igual de pecadores, ¿no? Y que todos, sin necesidad de alguien, estamos de la gracia y la salvación de Dios y el perdón de Dios. Entonces, pues la gente empezó a murmurar y a decir cómo era posible, pero, ¿sabes? Eso a Jesús no le interesaba lo que la gente opinaba, porque Él amaba a Zaqueo, al igual que amaba a todos los judíos y ama a los judíos y nos ama a nosotros. A Él no le interesó eso, ¿sabes? Y fue ahí a estar con Él, a entrar a su casa, ¿sabes? Y vamos a leer el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Yo no sé qué plática haya tenido Jesús con Zaqueo. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Zaqueo? Que aquí podemos ver cómo vino la salvación a Zaqueo. ¿Cómo podemos saber eso?
porque Saqueo se arrepintió. Y la Biblia no dice, vas a decir, ay, ya dices, la Biblia no dice que Jesús se arrepintió, que Saqueo se arrepintió. Pero el arrepentirse no es una emoción. No es decir, me siento mal, pobre de mí, no, siento horrible por haber hecho eso. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es dar la vuelta, cambiar de dirección hacia donde ibas. Si tú ibas caminando hacia, hacia derecho, derecho, y te das cuenta que durante ese camino derecho había algo mal en tu vida, y decides detenerte y dar la vuelta y ir de regreso, o hacia otra dirección más bien, hacia la izquierda, es ahí donde te arrepientes, cuando tú cambias la forma o la dirección hacia donde tú ibas caminando. Eso es realmente arrepentirse. Eso es un verdadero arrepentimiento. No el decir, me siento mal. No, realmente cambiar la dirección de tu vida hacia donde tú ibas, decir, me doy la vuelta, un giro de 180 grados. Quiero ser diferente por ti, Dios. Y aquí podemos ver cómo Saqueo entró en ese momento de arrepentimiento, tomó esa decisión de arrepentirse y vino la salvación y él creyó definitivamente que Jesús era Dios. Digo, la Biblia no lo dice, pero es evidente por lo que el versículo 8 nos dice. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, ¿sabes? Cambió totalmente su corazón. Dice que la mitad de esos bienes lo iba a dar a los pobres. Y dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Pero no solamente se lo devuelvo, dice, cuadriplicado. O sea, 4 veces más de lo que él había robado tal vez, o defraudado. Se lo devuelvo 4 veces más de lo que le he quitado. Dime, ¿qué cambio es ese? ¡Wow! ¡Qué impacto! ¡Qué testimonio de vida podemos ver aquí! Cuando tú no solo decides dar una vuelta, sino decir, ¿a quién le he ofendido? No solo le voy a pedir perdón, sino 4 veces más le voy a regresar lo que le he hecho mal, ¿sabes? ¿Y cuál es nuestra actitud? Y yo aquí sí te quiero preguntar muy honestamente, ¿tú desde que conociste a Dios realmente ha habido un cambio en tu vida? O sea, no es de emociones, porque aquí no se trata de emociones de, ay, no, sí he sentido bien bonito cada vez que escucho el estudio, ay, no, bien bonitas las alabanzas, y no, cuando hago algo mal, ay, no, sí siento bien feo, no. Sino es cuántas decisiones estás tomando a favor de Dios, cuánto tú realmente le estás obedeciendo a Dios. Y si realmente tú has tenido un verdadero arrepentimiento y has cambiado de dirección tu vida. Realmente es donde ahí te quiero preguntar, ¿realmente la salvación está en ti o no? Porque aquí podemos ver cómo la salvación es evidente cuando Jesús entra a la vida de alguien. Lo cambia totalmente. Y es una pregunta que yo quiero hacerte el día de hoy. Que medites en este tiempecito antes de que termine el estudio. Medita. Y luego el versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquí Jesús está reconociendo a Saqueo que él era salvo por la actitud que él tuvo, y no solo la actitud, la decisión que él tomó de creer en Jesús como su Salvador y de arrepentirse y de que su vida girara y tomara otra dirección. Y versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sabes? Saqueo estaba perdido. Nosotros estábamos extraviados. Y Jesús vino a buscarnos. Aquí lo dice. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y Jesús vino a buscarnos para darnos esperanza. En primer lugar, para darnos la salvación a través de Jesús. En segundo, darnos una vida eterna y a salvarnos de nuestro pecado. A salvarnos de nuestras malas decisiones, que realmente le entreguemos nuestra vida y nuestro corazón a Jesús y que Él sea el que nos guíe en su palabra, a través de su palabra, y nosotros debemos obedecerle, amarle, buscarle, seguirle con todas nuestras fuerzas.
Y esto no es de emociones, esto es de decisiones. ¿Qué tanto estás decidiendo obedecer a Jesús? En primer lugar, ¿qué tanto estás decidiendo buscar a Dios en oración y en la lectura de su palabra? Dos, ¿qué tanto estás decidiendo obedecer a Dios? Y en tercero, ¿qué tanto has decidido arrepentirte y que tu vida tiene que dé otro sentido y que tú camines hacia otra dirección y que tu vida dé un giro de 180 grados? ¿Qué tanto está pasando esto en tu vida? Ahora yo te dije que tú meditaras mucho como en ese punto de saber si eres salvo, ¿no? Pero hoy, al final de este estudio, yo te invito para que vuelvas a confirmar tu salvación si tal vez tienes alguna duda acerca de ella. Deja que Jesús sea el que cambie tu vida y que realmente produzca un verdadero arrepentimiento. Y dile, ya no puedo más, ¿sabes? Mi única solución es Jesús, es Dios. Vamos a orar para terminar este estudio. Dios, pues cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pido que traigas un verdadero arrepentimiento y genuino a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque tú no viste nuestra maldad, porque tú no nos juzgas, sino al contrario, Dios, tú nos amas y viniste a buscarnos, Señor, y a salvarnos. Gracias, Padre, por eso. Gracias, amado Dios, te pedimos que tú nos sigas guiando en este camino, Padre, y que tú nos des un verdadero arrepentimiento honesto y sincero. Te pedimos, Padre, perdón por todas las cosas equivocadas que hemos hecho, que hemos pensado, Señor, que hemos lastimado y defraudado a tantas personas y que hemos traicionado. Señor, te pido que tú cambies nuestra vida, Señor, perdónanos. Señor, creemos en ti, creemos en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Creemos que tú eres Dios, Jesús, y que tú viniste a rescatarnos, Señor. Señor, ven a nuestra vida. Te pedimos que vengas a nuestra vida y que nos cambies, Señor. No permitas que sigamos siendo las mismas personas de pecadoras, Señor. Danos esa victoria sobre el pecado, Señor. Te entregamos todo, por favor, Señor. Cámbianos. Haznos nuevas personas, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ok, pues de verdad muchas gracias por esta oportunidad. Si tú hiciste esta oración de corazón y sinceramente Jesús vive en tu vida. Y si no, pues tienes dudas o sí, pues sigue meditando en este estudio o puedes contactarnos a nosotros. Con mucho gusto te resolvemos tus dudas. Y bueno, pues siempre es un placer estar con ustedes y el pasar tiempo. De verdad, que Dios las bendiga muchísimo. Y bueno, pues ahorita las dejo con esta alabanza que está maravillosa, está increíble, formidable. Que Dios les bendiga y sigan pasando una excelente tarde. Hasta luego, bye. No puedo
No, 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 no. Siempre más, mucho más de lo que puedo soñar. Siempre más, mucho más, no lo puedo imaginar. Siempre más, mucho más de lo que puedo soñar. Siempre más, mucho más, no lo puedo imaginar. Siempre más, mucho más de lo que puedo soñar. Siempre más, mucho más, no lo puedo imaginar. Me das tu paz y me alientas en tu verdad. Hay nuevas fuerzas. Me das tu paz y me alientas en tu verdad. Hay nuevas fuerzas. Me persigue tu bendición, me alcanzó tu favor. Contigo nada me faltará. Jamás tus huellas me llevarán a un oasis de paz. Contigo nada me falta.